Me alegro mucho de que estemos aquí un auditorio muy variado. Desde jóvenes, que no sé si tienen novia, igual hoy ya no se les llama ni novia, así que está todo cambiando mucho. Y de que haya personas del continente africano, tenemos una buena representación. Samuel, Amos, Steven y otros, y también latinoamericanos, porque buena parte de la exposición la aprendí y la recibí de un consejero matrimonial que viajó mucho, sobre todo a África. Y él encontró en África una gran necesidad de que se hablara de estas cuestiones, de la familia. Me refiero a Walter Trowbridge. Él falleció en el año 84, pero dejó un legado. Hay un libro del cual saco el núcleo de esta conferencia, que se llama Yo me casé contigo, y otro que era Yo quise a una muchacha. Esos dos títulos de este consejero matrimonial realmente marcan un hito en cuanto a la comprensión bíblica del matrimonio. Y esto es así porque el matrimonio es una institución universal. El matrimonio no es algo de Occidente. El matrimonio es un diseño de Dios, como vamos a ver, y por lo tanto nos incluye a todos los continentes. Y qué importante es trasladar los conceptos bíblicos de una forma que sean comprensibles para todos los continentes. La cultura africana es muy diferente de la latinoamericana y las dos de la europea, pero vais a ver cómo el lenguaje bíblico es muy comprensible. Y he escogido estos dos salmos para enmarcar el tema. El Salmo 127, sobre todo, nos señala que el gran fundamento de todo, incluida la familia, el matrimonio, es Dios. Si el Señor no edificare la casa, y la casa no es solo el edificio, sino el hogar, allí donde se desarrollan las relaciones, pues en vano, vacío, trabajamos. Y el 128 es un salmo que describe una imagen familiar fantástica. Además es el salmo de la predicación de nuestra boda, de mi esposa y mío, así que le tengo un gran aprecio al Salmo 128 porque refleja esa imagen de una familia donde están los padres, los hijos, y hace referencia incluso a los nietos, los hijos de tus hijos. Y qué importante es tener ese concepto no occidental. El concepto occidental de familia es nuclear. La pareja, el matrimonio y los hijos. El concepto bíblico es mucho más rico. Y eso en países que estamos en torno al Mediterráneo, sabemos que la familia amplia, los padres, los hijos, los abuelos, los tíos, los primos, tienen importancia, ese concepto más amplio de la familia. Pues, en primer lugar, Dios, el gran fundamento de la familia. El matrimonio, la familia no son una creación humana, no es un modelo organizativo para subsistir, como lo han titulado algunos antropólogos, ni tampoco, como algunas ideologías le han llamado, al modelo tradicional de la familia o burgués, que servía para, pues, transmitir y no mover el status quo, es decir, una situación en la sociedad que se iba transmitiendo de generación en generación sin transformaciones significativas. Buena parte de la sociedad piensa que el matrimonio, la familia tradicional, es un modelo en crisis. Quizás decir también de entrada que la perspectiva bíblica
no es únicamente lo que entendemos por familia tradicional. Se distingue de la familia tradicional. Si uno estudia el libro del Génesis, va a ver que esos roles del hombre yendo fuera, la mujer en casa, eso es una elección, pero no es el modelo bíblico. El modelo bíblico reparte de una forma igual responsabilidades en el hombre y la mujer. El mandato de administrar la tierra, en Génesis 1, el Señor lo da a ambos, a hombre y a mujer. Habla en plural y por lo tanto la paternidad y la maternidad son tarea de hombre y de mujer, pero la tarea del trabajo, la vocación, la administración de la creación de Dios es también para hombre y mujer. La familia tradicional, en muchos contextos y a lo largo de la historia, se organizó de esa manera. El varón salía, la mujer quedaba en casa, y es un modelo que ha funcionado, nadie va a cuestionarlo. Pero no identifiquemos el modelo tradicional con el modelo bíblico. La mujer trabaja en casa y puede trabajar fuera de casa. El hombre trabaja fuera de casa y también puede asumir responsabilidades en casa. Así que maternidad y paternidad son responsabilidades de ambos. Entonces, yo creo que el modelo bíblico enriquece, amplía, pues el modelo tradicional, que no debemos confundirlo exactamente con el bíblico. Muchos piensan que el matrimonio y la familia tradicional es un modelo en crisis, la crisis de la familia. De hecho, algunas ideologías, el marxismo, en la década de los 30, 40 del siglo pasado, el punto de mira lo puso en la familia. El marxismo, Carlos Marx, sin ir más lejos, él decía que en el momento que rompamos y que hagamos entrar en crisis la familia, la sociedad burguesa se desintegra y llega la revolución. Llega cambios, transformaciones sociales muy significativas. El marxismo ha pasado de moda, pero la familia continúa. Y en ese sentido, aunque la crisis no es baladí, estamos hablando de que se calcula que en este momento la tasa de divorcio supera el 50% de los matrimonios que se han realizado. Estamos hablando de un porcentaje altísimo. Y todos somos conscientes, en nuestros círculos las separaciones, los divorcios son cada vez más frecuentes. Quiere decir que ese dato y ese hecho cuestiona, y podríamos hablar de que la familia, el modelo de familia está en crisis. Yo diría que desde la perspectiva realista, de análisis también sociológico y personal, el problema no está en la institución matrimonial, ni en la institución familiar. Creo que lo que no tenemos que desechar es el matrimonio ni la familia, sino que el problema está en cada uno de nosotros. El modelo familiar no funciona porque nosotros no somos capaces de hacerlo funcionar. El modelo familiar es un diseño de Dios. Es muy interesante ver cómo en los primeros capítulos del primer libro de la Biblia, Génesis, es Dios el que crea al ser humano. El ser humano es la cima de la creación visible y dentro del género humano crea la doble versión de género, masculino y femenino, hombre y mujer, varón y hembra. Y en este sentido, el matrimonio es la unión heterosexual, los dos géneros que van a compartir toda la existencia. Ese modelo es previo
al conflicto que todos llevamos dentro. En el primer momento, en el primer estadio, ese diseño era perfecto. Tanto Adán como Eva, en el relato del segundo capítulo del Génesis, cuando se reconocen el uno al otro, pues están contentísimos y se maravillan de reencontrarse o encontrarse juntos. Y es justo cuando el ser humano entra en conflicto con Dios, con el Creador, que todo se ve afectado, incluido la relación matrimonial y familiar. Pero el diseño de Dios, la institución familiar, es un modelo bien ajustado, que responde a nuestro ser y a nuestras necesidades. El problema está en que nosotros nos hemos estropeado, todos los seres humanos, nos rebelamos contra Dios, rechazamos a Dios como humanidad, como creación, y eso nos hizo entrar en crisis profunda de valores, de relaciones, y por eso nos cuesta tanto relacionarnos, no solo hombres y mujeres, sino hombres con hombres, mujeres con mujeres, el conflicto de las relaciones, incluso el problema de la relación conmigo mismo, la crisis existencial, la crisis personal, etc. Así que diríamos que lo que está en crisis no es el matrimonio, aunque haya muchos divorcios, sino que ese número creciente de divorcios lo que refleja es la crisis existencial, espiritual y personal que cada uno encarnamos, tenemos dentro. Desde el punto de vista bíblico, una familia sólida es aquella familia que está fundada en Dios y en su palabra. ¿Por qué? Porque Él es el creador, Él es el diseñador, Él es el que mejor conoce los entresijos de esa relación, y vais a ver en un momento cómo realmente ese diseño es un buen diseño para cada uno de nosotros. La gran tarea para el ser humano, para resolver el conflicto personal, se encuentra en reconciliarse de nuevo con Dios. Hasta que el ser humano no se reconcilia con Dios y empieza a dejar que Dios dirija su vida, el Creador guiando a la criatura, ese es el orden realmente exacto y que funciona, hasta que eso no se produce, todo lo que nos rodea está, podríamos decir, en crisis. Y es interesante ver que muchas veces incluso el matrimonio entre aquellos que no son cristianos, es decir, aquellos que se han reconciliado con Dios, son matrimonios en muchos aspectos muy saludables. ¿Por qué? Porque el matrimonio es una institución que se ajusta a toda la humanidad, incluso aquel momento previo a esa crisis personal que tenemos. Así que amar a Dios, vivir en armonía con Dios, reencontrarnos con Dios a través de Jesucristo, es lo que nos va a permitir acercarnos a ese fundamento sólido. Si Dios no edifica la casa, estábamos viendo, realmente dice, en vano trabajan los que forman en este aspecto la familia. Así que qué importante es que cada miembro del matrimonio tenga esa relación de reconciliación con Dios. Poner a Dios en el centro de nuestras relaciones trae paz, trae significado, trae sentido y nos hace vivir y dar lo mejor de nosotros mismos. Así que qué importante es tener a Dios en cuenta. El matrimonio
Pasamos a un segundo tema. Hemos visto que Dios es el fundamento del matrimonio y la familia. Ahora vamos a ver el matrimonio, la pareja, el hombre y la mujer, que se unen y se comprometen, forman el fundamento de una familia sólida. Y es muy importante entender desde el punto de vista bíblico cómo Dios diseñó el matrimonio. Y en Génesis, capítulo 2, versículo 24 y 25, en 2 versos encontramos un filón de información, de implicaciones que si las hacemos nuestras, vamos a poder plantear bien el matrimonio. Hay 3 afirmaciones en el versículo 24. La primera de ellas es esta: dejará el hombre a su padre y a su madre. Fijaos que aquí el verbo es dejar. ¿Cómo empieza un buen matrimonio? Pues para iniciar una nueva unidad familiar, el hombre y la mujer que forman ese matrimonio deben dejar. Hay que distanciarse de los progenitores, de la familia de origen, decimos en psicología. La familia de origen son los padres, los hermanos, y este nuevo matrimonio tiene que hacer la maniobra de dejar a padre y madre. Dejar a padre y madre implica la dimensión pública y legal. Y esto me gustaría dejarlo claro. En cada cultura toma formas muy diversas, pero este acto de dejar a padre y madre es un acto público y legal. Es una ceremonia, toma la forma de una ceremonia, y el corazón de esta ceremonia es el pacto de fidelidad. Y todo esto lo vamos a ir explicando. El matrimonio es, pues, la decisión libre de un hombre y una mujer de unir sus vidas, y que se inicia con el dejar a padre y madre en un acto público, legal, y sobre la base de un pacto de fidelidad mutuo. Es un momento memorable. En nuestra cultura, hasta aquí, normalmente ha sido precedido del noviazgo. Y el noviazgo tiene mucho sentido. En otras culturas todavía hoy, y en nuestra cultura en el pasado, la familia de origen tenía mucho que decir en cuanto a los matrimonios. Eran matrimonios que se arreglaban familiarmente. Los padres arreglaban para los hijos matrimonios. Pero en las últimas décadas, en nuestro contexto, y aquí nos vamos a referir, seguramente los hermanos de África, de Latinoamérica, quizá ven otras variantes, pero es un acto, como decía, el del noviazgo, el del matrimonio precedido del noviazgo, muy interesante. Porque el noviazgo nos permite conocernos. Y es importante conocerse. Si vamos a compartirlo todo, qué importante es conocernos previamente. Cuando en una cultura el matrimonio es acordado familiarmente, bueno, pues ahí toca toda una labor para los contrayentes de conocerse y de llegarse a apreciar y de llegarse realmente a amar. O sea, que hay ahí retos para unos y para otros. Es un acto público. El marco es una ceremonia nupcial y el contenido, como decíamos, un pacto de fidelidad. Me gustaría insistir en lo de público. Conforme a las leyes del país, lo que se pide para casarse en cualquier país occidental es un certificado de soltería o de libertad matrimonial. Esto es lo que el documento básico. No puedes realmente unirte en matrimonio sin ese certificado, y tiene su importancia para el orden y diríamos que el matrimonio bíblico reconoce esa idea de ceremonia pública.
Es muy importante el reconocimiento social, el hecho de reconocer que este hombre y esta mujer a partir de ahora se pertenecen, han decidido vivir y compartirlo todo. Y es muy importante ese marco. No es un matrimonio conforme al diseño de Dios esta idea tan moderna o contemporánea de juntarse. La idea de empezar a vivir juntos sin ningún tipo de compromiso ni pacto, y el hecho de empezar a vivir juntos incluso sin hacerlo público. Lo decidimos personalmente uno y otro y empezamos. Eso no reúne ese elemento que tiene su importancia. Fijaos que normalmente algunos argumentan diciendo que ¿para qué nos vamos a casar si hay un 50% de divorcios? Y parece que es un argumento muy sólido. Pero en el fondo, cuando en terapia familiar se trabaja esta cuestión, muchos se unen, se juntan, porque la puerta queda abierta por detrás. Y cuando la puerta fácilmente queda abierta por detrás, de alguna forma ahí hay una ausencia de compromiso. Y en nuestra volatilidad emocional y personal, uno de los argumentos que más esgribe para romper una relación, ¿cuál es? Es que ya no nos amamos. Pero la traducción de ese es que ya no nos amamos es la idea de que ya no siento nada por ti. Y si uno vive de sentimientos, pues que se agarre, porque en la vida va a haber curvas y la vida nos va a llevar por montañas rusas. Los sentimientos no son fiables para tomar decisiones. Los sentimientos son por naturaleza volubles, cambiantes, y hablamos de una relación que tiene implicaciones. Es compartirlo todo. Y en ese sentido el compromiso es muy importante, y el compromiso público todavía más importante, y el hecho de hacerlo de una forma pública y conforme a las leyes de un país ayuda a que en esa sociedad haya orden. ¿Qué pasa cuando estamos juntos, tenemos hijos y nos separamos? Pues se pueden crear vacíos legales, conflictos legales. ¿Quién es padre? ¿Quién tiene la paternidad? Ya sabéis que incluso en matrimonios que se divorcian, el gran tema es todo quién se queda a cargo de los hijos, qué responsabilidades tiene una y otra parte de la pareja. Cuando no hay ningún certificado y ningún elemento que acredite la relación, eso trae mucha confusión y, por lo tanto, este elemento es importante. Pero dejar a padre y madre tiene también mucho más que elementos legales y de publicidad. Dejar a padre y madre es dejar la relación humana más estrecha y profunda que hasta aquí hemos tenido. Cuando dejo a padre y madre, dejo un bagaje de 25, 30 años de mi vida compartido en una familia, de donde he aprendido y he recibido y me ha formado o deformado, depende de cómo sea la familia, si es una familia estructurada, una familia desestructurada. Llego al matrimonio no partiendo de cero, llego al matrimonio con una mochila que puede traer elementos muy positivos, pero elementos conflictivos. Y en una relación tan estrecha como es el matrimonio, donde, como vamos a ver, se comparte todo, el enfoque bíblico del matrimonio lo dejó muy claro el Señor Jesucristo. Dice, ya no serán más dos, sino que serán uno. Es decir, hombre y mujer iguales,
pero no idénticos, muy diferentes. La igualdad es en otros ámbitos de responsabilidad, pero hombres y mujeres no somos iguales. Ni somos idénticos, somos muy distintos. Hay muchas diferencias. Y hacer una unidad de toda esa diferencia es todo un misterio, es todo un arte y es toda una aventura. La aventura del matrimonio. Así que dejamos a padre y madre y todo lo que eso significa, esas relaciones, esos hábitos, la forma en que usamos el tiempo, la forma en que usamos el dinero, el concepto que tenemos del trabajo, de las obligaciones, de las responsabilidades. Eso lo hemos aprendido inconscientemente en nuestra casa, positiva o negativamente. Y llegas a unirte a otra persona que viene de otro contexto. Ensamblar, integrar, todo eso lleva tiempo. Hay un ajuste matrimonial que no es únicamente sexual, que tiene que ver más con las relaciones. Los hábitos, las costumbres, los conceptos que cada uno traemos al matrimonio son diferentes. Así que os podéis imaginar que un matrimonio que reúne a dos personas de diferentes familias, le añadimos la diferencia cultural, la diferencia incluso continental, de procedencia. Todo eso, no queremos decir que no vaya a producir un buen matrimonio, pero vamos añadiendo diferencias. Y diferencias significa tener que hacer el esfuerzo de aunar, de unir, de integrar. Es decir, vamos a tener que crecer mucho, a madurar mucho para hacer un buen matrimonio con todas esas diferencias. La familia de origen influye en nuestra vida matrimonial más de lo que creemos. Los chistes de las suegras y los suegros no son casualidad. Cuesta realmente ajustar ese tipo de relaciones. Y tenemos que hacer un buen movimiento de dejar. Dejar a padre y madre no significa olvidarnos del padre y de la madre. Significa establecer una clara diferencia. Bíblicamente diríamos que a partir del momento del compromiso matrimonial, ese pacto de fidelidad, las promesas que nos decimos en ese acto público, mi esposa, mi esposo son la persona más importante en mi vida. Después de Dios, ella, él, es la persona más importante en mi vida. Por mucho que me lleve muy bien con mi padre, con mi madre, y que les quiera mucho y demás, si me caso, si me comprometo, la prioridad en las relaciones humanas la tiene mi cónyuge. Entonces es muy importante tenerlo claro. Dejar y hacer bien esa maniobra relacional es clave. Nos va a evitar muchos conflictos. ¿Sabéis el dicho castellano de que el casado casa quiere? Incluso la distancia geográfica en la misma población y demás, no quiere decir que vivamos en el mismo bloque, incluso durante un tiempo en una casa, si somos maduros podemos trabajar esa cuestión. No es imposible, pero una distancia física, geográfica nos ayuda. Nos ayuda a visualizar que hemos formado una nueva unidad familiar. Y eso es clave para que el matrimonio prospere en buena dirección. Cuando en el matrimonio uno de los dos cónyuges mira mucho o la influencia de unos de los suegros es importante en las costumbres, en las comidas, en cosas tan sencillas como esas, en cómo empleamos el tiempo y después los hijos cuando vienen, depende del papel que demos a los padres, eso puede crear muchos conflictos. Yo escuché en el metro de Barcelona una conversación de dos chicas que
una a la otra le decía, yo cuando me case, estaba a punto de casarse por el contexto, y lo decía en voz audible, o sea que era la cosa muy clara, dice, mi suegra no pasa de la puerta de la casa. Así que lo tenía muy claro, pero iba muy equivocada. No es fácil esta maniobra. No es fácil hacer esta maniobra. Hemos de trabajarla bien. Hemos de mantener un vínculo maduro con nuestros padres, con nuestros hermanos, pero tener muy claro, si nos casamos, conscientemente, responsablemente, el papel prioritario que hemos de dar a nuestro cónyuge. La ceremonia del matrimonio, el anillo que señala el pacto en nuestro contexto, no es garantía de éxito del matrimonio. En eso tienen razón algunos críticos que dicen, ¿para qué casarse? Es que un contrato es la garantía de que va a ir bien. Después vemos que el 50% no funciona, pero reconociendo que la ceremonia en sí no es la garantía, la ceremonia aporta mucha claridad. Y vamos a ver que la clave está en nuestra actitud. Y la clave está en ese pacto matrimonial. Como cristianos vamos más allá de un contrato matrimonial social. Si te casas por lo civil, vas a ver que estás firmando una especie de contrato. La perspectiva bíblica nos añade el elemento de ese pacto de fidelidad. Un pacto es más que un contrato. Un pacto es un compromiso consciente entre las dos partes, no de aportar de una forma igualitaria, sino que el pacto va más allá. Es un pacto, en este caso, un compromiso de por vida. Dice el Señor Jesucristo también de forma muy explícita, lo que ha unido Dios, lo que hemos unido delante de Dios, no lo separe el hombre. Qué importante es este elemento. Para algunos eso es una gran atadura, pero desde el punto de vista emocional y psicológico, la seguridad que aporta un pacto matrimonial consciente y responsable tiene beneficios enormes, porque realmente nos hace estar... que haya conflictos en un matrimonio es inevitable. Es inevitable. El conflicto no es señal de que el matrimonio lo estamos planteando mal o hemos escogido mal. El conflicto señala, pues, toda una serie de elementos de inmadurez que tenemos que ir resolviendo, enfrentando y trabajando. La clave es resolver el conflicto. ¿Cómo resolvemos los conflictos? ¿Cómo los enfrentamos? Pero el conflicto en sí no es señal de que el matrimonio va mal. El matrimonio requiere mucho ajuste. No idealicemos el matrimonio. Y más cuando el problema está en nosotros. Nuestra inmadurez, nuestro egoísmo, toda una serie de actitudes dificultan una relación tan rica y tan profunda como es esta. Así que, qué importante es esta dimensión del pacto de fidelidad que lo trabajaremos un poquito más adelante. Así que el primer movimiento es dejar. El segundo es unirse. Son dos movimientos de signo aparentemente contrario, pero que tiene sentido. Dejamos, marcamos diferencias, pero internamente la dirección, como decíamos, es unirse. Ya no serán más dos, sino uno. Aquí está la dimensión relacional. Antes era la dimensión pública, legal, ahora es la dimensión relacional, el amor. ¿Qué es lo que caracteriza este unirse? Pues este es el corazón del matrimonio. Unir significa compartirlo todo. Y lo compartimos sobre la base de ese pacto, pero sobre la base de una relación de amor y amistad.
la amistad y el compañerismo realmente son la base y el fundamento de la relación matrimonial. Qué importante es entender bien cada uno de estos movimientos. Es una unidad que se desarrolla como un proceso. Lo vamos a compartir todo, en lo que será una aventura de la vida. Todo lo que somos, todo lo que soy como persona lo comparto con mi esposa, y todo lo que tengo. En el matrimonio bien planteado no hay esferas secretas, no hay espacios reservados donde el otro no puede entrar. Si vamos a desarrollar confianza y unidad, es importante trabajar todas las implicaciones. Posiblemente requiera un tiempo, un proceso. Pero es muy importante en este sentido si durante el noviazgo, a medida que vamos creciendo en confianza y dando pasos de afirmación, es importante compartir lo que somos, compartir lo que hemos vivido, tener la libertad de compartir con el otro nuestras experiencias previas, las buenas y las no tan buenas. Mi esposa tiene que conocerme y yo la tengo que conocer antes de ese momento. O sea que fijaos si es importante el momento del noviazgo en ese desarrollo progresivo para conocernos. Una pareja que se conoce, que sabe en cuanto al otro todo lo que el otro le ha querido contar y ha tenido la libertad. Mientras más confianza haya en esa pareja, mientras más aceptación haya, más sólida es la relación. Los conflictos se van a superar seguramente con mucha más facilidad. Así que, qué importante es esta cuestión. Si antes nos distanciábamos geográficamente, qué importante es vivir juntos geográficamente. Hoy día, con todo el movimiento migratorio, y los hermanos que tenemos aquí de otros lugares son conscientes la dificultad de estar separados. Es todo un precio, es muy costoso. En términos relacionales, estar separados. Qué importante es estar, en este sentido, juntos, para compartirlo todo. Es muy importante esta dimensión. Formar un hogar puede incluir en la mayoría de los casos la paternidad y la maternidad, y las quiero diferenciar, pero poner al mismo nivel. Es cierto que la mujer, por su biología, por su fisiología, asume un papel único. Por más que la ciencia esté permitiendo toda una serie de cambios, incluso en la forma de concebir hijos, incluso puede que no sea para algunos necesario ni el cónyuge, pero qué importante es esa dimensión, la maternidad y también la paternidad. Desde el primer momento de la gestación, hombre y mujer asumen esa responsabilidad. Compartirlo todo: tiempo, planes, proyectos, posesiones, tiempos. Compartir la responsabilidad de la educación de los hijos y sobre todo compartir toda nuestra vida. Vamos viviendo juntos, vamos compartiendo las experiencias, el día a día, el año a año. Qué importante es que haya una buena comunicación en esa pareja. El proceso de unirse a su mujer, a su hombre, es un proceso que puede durar una vida en común de 30, 40, 50, y hoy día es muy fácil llegar a los 60 años. Envejecer juntos. Cuando llegamos al final de nuestra vida, la soledad puede ser todo un tema difícil. Qué importante estar unidos, tener compañía.
Así que la amistad y el compañerismo es fundamental. Y el tercer movimiento es el verbo serán, añadido de una sola carne. Aquí está la dimensión pública, aquí está la dimensión relacional, el amor, la amistad, y aquí está sobre todo la dimensión sexual. Serán una sola carne. Esta es una tercera dimensión. La dimensión sexual no es meramente sexual, no es meramente física, lo es, pero apunta a una unidad todavía más profunda, a un tipo de intimidad, de intercambio en esa desnudez que implica la relación sexual, que no es solo desnudez física, es desnudez emocional, es desnudez espiritual, es desnudez personal. Es entregarme y hacerme vulnerable delante del otro plenamente. Apunta a una unidad profunda y completa. Incluye niveles emocionales, intelectuales y espirituales. Es la parte más trascendente. Fijaos que hay como un increchendo, desde el dejar al unirnos y a gozar de un nivel de intimidad que es único. Tiene una dimensión claramente física y sexual. La verdadera riqueza y bendición del acto sexual se experimenta solo cuando va precedido de ese pacto de fidelidad público y de una relación de amor genuino. Eso da mucha seguridad a la relación y eso me permite abrirme del todo, exponerme del todo. Y exponernos del todo, reconocer nuestra vulnerabilidad, tiene un beneficio emocional inmenso. Poder compartir con el otro todo lo que soy, todo lo que me preocupa, en ese momento de intimidad, es algo, una experiencia única y rica. Las relaciones prematrimoniales violan y se saltan este orden. Esa idea de que podemos tener relaciones prematrimoniales, ese nivel de conocimiento y de intimidad, bueno, uno lo puede probar y experimentar, pero si uno ha tenido repetidas relaciones sexuales antes del matrimonio en varias relaciones, la relación sexual deja una huella emocional y psicológica indeleble. Indeleble quiere decir que no la vas a olvidar nunca. Lo que has experimentado con otro o con otra te va a marcar. Y en ese sentido, llegar al matrimonio de una forma, o sea, lo que diríamos virgen, tiene su sentido, tiene su valor. Quiere decir que es insuperable una relación de pareja que hayan tenido relaciones prematrimoniales previas. No, se puede superar, pero va a requerir un trabajo extra, porque traemos a esta relación nueva todo un bagaje ahí que puede incluso venir acompañada de daño, de abuso, y por lo tanto hacerlo realmente difícil. Así que la idea de reservar, el concepto bíblico del matrimonio implica reservar esta tercera dimensión para el momento del matrimonio, una vez que se ha consumado el matrimonio. Esto es muy importante. No es un capricho de Dios. Dios nos ha hecho de tal manera que este nivel de intimidad requiere de un marco muy estable y comprometido. Y ahí es donde le vamos a sacar todo el partido a esa relación. Dios creó el sexo y Dios creó el placer sexual. Dios no es un aguafiestas, como dice C.S. Lewis. Él diseñó el placer sexual. Génesis 2:25 dice, después de decir, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne, dice, y estaban Adán y Eva desnudos
y no se avergonzaban. Es decir, había una plena confianza. Y qué importante es esta dimensión de intimidad que a lo largo del texto bíblico queda muy claro. Han sido algunos enfoques del cristianismo los que han estigmatizado la relación sexual, pero no la Biblia. La Biblia habla con mucha claridad y de forma muy positiva de la relación sexual en este marco del matrimonio. ¿Un matrimonio sin hijos tiene sentido? Esta es otra cuestión. ¿Qué diríamos? Un matrimonio sin hijos tiene todo el sentido. Estamos hablando de matrimonio y de una segunda etapa, familia. Si por razones físicas, biológicas, el hombre, la mujer no pueden procrear, la relación tiene sentido. Y puede darse este nivel de dejar, evidentemente, la amistad y el compañerismo, incluso la intimidad, aunque no se pueda traducir en hijos propios. Pero tiene sentido. Es la relación profunda entre un hombre y una mujer. Los hijos aportan mucho. Un consejero matrimonial decía que el precio del matrimonio, y no os escandalicéis, los consejeros matrimoniales tan en contacto con conflictos matrimoniales dicen, es la pérdida de la libertad personal. Si te casas, ya no puedes hablar de mío y yo. Empieza a hablar del nuestro, nosotros. Ese cambio es muy importante. Si voy a casarme, tengo que tener muy claro de que mis derechos los tengo que compartir con los derechos de mi esposa. Y tenemos que llegar a integrarlos y compaginarlos y entendernos y respetarlos mutuamente. Qué importante es el lenguaje en este sentido. No es el mío y el tuyo, sino el nuestro. Así que el precio del matrimonio es la pérdida de la libertad. Pero el precio de la paternidad y la maternidad es la doble pérdida de libertad personal. Un padre y una madre nunca dejarán de ser padre y madre. Sus hijos formarán otra familia, serás abuelo, pero ese hijo te pertenece. Y el vínculo que tienes, la preocupación que vas a sentir, es evidente que vas a respetar su independencia, su libertad, pero tú no dejas de ser padre ni madre. Es una doble pérdida de libertad personal. Criar hijos entre el nacimiento y los 9-10 años significa mucha renuncia. Renuncia al tiempo libre, renuncia a hacer lo que me gustaría y que es legítimo en muchos aspectos. Tiene un precio y tenemos que asumirlo. Los hijos no son una carga. Si les recibimos, hay que darles lo mejor. Y amar significa renunciar. Y los hijos, mi esposa, mi esposo necesitan amor, aceptación, reconocimiento, respeto. Eso es lo que nos permite crecer a todos. El matrimonio, un poco ampliando la idea de pacto de fidelidad y vamos avanzando, es un pacto, la fidelidad tiene que ver con la exclusividad relacional. Mi esposa es mi esposa exclusivamente y yo soy su esposo exclusivamente. La idea de más personas en relación queda realmente excluida en ese sentido, porque es un pacto de exclusividad, es un pacto de pertenencia completa, es un pacto de estabilidad en lo bueno y en lo malo. Decimos en las promesas que nos cuidaremos, nos amaremos, nos respetaremos en las buenas etapas de la vida y en las difíciles etapas de la vida. Y qué importante es eso.
no reaccionar de forma egoísta cuando al otro le va mal, o cuando aparece una enfermedad que puede hipotecar nuestra vida. ¿Dónde está el amor? Hay parejas que se han roto porque una no ha estado dispuesta a cuidar del otro. Y eso es todo un drama y realmente es una ruptura de ese pacto matrimonial. Y amar es más que un sentimiento. Cuando decimos que es que ya no te amo, que se debería traducir por ya no siento nada por ti, estamos reduciendo el amor a un sentimiento. Y el amor es una decisión. El amor se toma en el ámbito de la voluntad. Es un pacto. Soy consciente. Nadie me obliga a casarme. Me caso conscientemente y libremente. Y voluntariamente. Sé que mis sentimientos van a fluctuar con el paso de los años, pero me va a ayudar la idea de ese amor que descansa en una decisión, en la voluntad. Esa es la idea del amor que aparece en el Nuevo Testamento, en Primera de Corintios, la carta del apóstol Pablo a los Corintios en el capítulo 13. El amor, dice, nunca deja de ser. El amor es estable. El verdadero amor, el amor que nos hace sentirnos humanos, que nos permite crecer, es realmente algo estable. Es un amor realista que asume que no somos perfectos. Mi esposa no es perfecta, yo no soy perfecto, y yo la tengo que aceptar, ella me tiene que aceptar si se compromete conmigo y yo con ella. Es muy importante entender este elemento de que la relación no dura mientras haya buenos sentimientos. La relación va más allá, incluso aunque los sentimientos en algún momento no acompañen. Los hijos, y voy a ir reduciendo, os veo algunos muy somnolientos, os está costando, yo sé que mi tono de voz no ayuda mucho y estamos en libertad, pero no quiero tampoco alargarme demasiado. Qué importante es los hijos, una relación que les dé solidez. Algunos principios, sin entrar mucho en ello. La educación de los hijos no requiere de muchas teorías. Un consejero matrimonial cristiano muy reconocido decía: antes de tener hijos tenía hasta 5 teorías de cómo educarlos. Dice, ahora tengo 5 hijos y ninguna teoría. Y es muy gráfica. Más que teorías es un arte. Cada hijo es único. Aunque los padres somos los mismos, la genética, la combinación genética que da lugar al carácter, a la forma de ser, las capacidades de todo tipo, cada hijo, cada hija es completamente distinto. Y por lo tanto hemos de ser justos, pero no tratar por el mismo rasero a todos. La igualdad y la justicia está en tratar a cada uno conforme a su identidad personal. Y eso requiere conocerles. Y eso requiere amarles. Y eso requiere enseñarles y que se sientan aceptados unos y otros. Unos van a requerir cierto nivel, otros de afecto. Qué importante es ver la paternidad y la maternidad como un arte, no como una teoría que la aplico y funciona. No. Lo que te funciona con un hijo no te puede funcionar con otro. La severidad que un hijo quizás requiere, al otro le daña, porque es muy sensible. Y tenemos que saber medir. Y ahí está la dificultad, pero la gracia de realmente criar a los hijos de una forma sabia. Educar es el arte de poner límites.
las pedagogías contemporáneas se basan mucho en el dejar hacer, que el niño se desarrolle. Y si dejas a un niño desarrollarse, se convierte en un tirano. Y ahí tienes a los papás que a veces no saben manejar a un niño de 3 años, porque el niño es el que manda. Y si llora, nos azoramos. Qué importante es poner límites, saber poner límites justos. Vamos modelando a nuestros hijos con los límites. Les vamos enseñando desde pequeños. Los niños entienden y captan inconscientemente mucho más de lo que creemos. Los psicólogos decimos que el primer año de vida es definitivo. Si tú a tu hijo, enseguida que llora, en las primeras días de vida, semanas, enseguida estás con el pecho dándole casi inmediatamente, y enseguida que llora estás encima de él, lo que le estás comunicando inconscientemente es que la vida es lloro y me lo dan todo hecho. No quiere decir que dejamos a nuestros hijos que lloren y no les... No, pero es muy importante entender esta cuestión. Límites bien establecidos, tiempo bien establecido, le comunica incluso desde pequeño, pues que tiene que saber esperar. Enfrentar la frustración es clave en un mundo imperfecto como el nuestro. Satisfacerlo todo inmediatamente no es buena teoría, no es buena línea, es un mal arte. Pero está el opuesto. ¿Qué pasa con unos padres que dejan al niño? Una cuestión clave es la alimentación, pero otra es la higiene. Cuando el niño acaba de nacer, si abandonamos y descuidamos la higiene, el daño no solo físico, sino el daño de identidad, de respeto y demás, todo eso es inconsciente, pero después sale. El primer año de vida es clave, los primeros 3 años de vida son claves, y así podríamos ir diciendo. O sea que es importante esta idea de el arte de poner límites, el ser consistentes, sobre todo cuando nuestros hijos con 2, 3 años les vamos diciendo cosas muy sencillas. Cuando un niño se comporta mal en ese momento, no esperes 3 horas y a decirle, porque lo has hecho mal, entonces ahora viene esta corrección. No, tiene que ser, mientras más pequeños, inmediato. Claro, tiene que saber que la corrección corresponde a una conducta que no es correcta. Y siempre la corrección es sobre conductas, no sobre la persona. Y sobre todo cuando van creciendo. Eres un desastre. Eso le va a convertir en un desastre. El eres no. Es el has hecho esto mal. No, o sea, no le dañas personalmente, le tratas dignamente, pero le enseñas claramente que la conducta está mal y tiene una consecuencia. El arte de poner límites, el arte de ser consistentes, es una tarea de esposo y esposa. Hay que dedicar tiempo, hay que estar con los hijos. Y hemos dicho que el doble precio del matrimonio, sobre todo cuando hay hijos, es la pérdida doble de libertad y supone un recorte de nuestra autonomía. La mejor contribución que podemos hacer a la vida de nuestros hijos es una buena relación matrimonial. El mejor regalo, o sea, cuando los hijos ven que sus padres están unidos, son felices. Cuando un hijo, algo consciente de 7, 8, 9, 10, 11 años, intuye que los padres están en un proceso de separación, es un drama emocional para ellos. Les producen una inestabilidad que puede acabar pues, en problemas de tipo escolar, atención de tipo pues, trastornos de alimentación, anorexias y demás. O sea que
entran en crisis, porque los niños que todavía, y sobre todo la adolescencia, necesitan estabilidad para desarrollarse. La pareja, el matrimonio son el fundamento de la familia y tienen que proveer esa seguridad, y el amor con que les amamos es un amor incondicional. No amo a mi hijo porque se porta bien, le amo porque es mi hijo. Y voy a seguir siendo su padre o su madre. Lo voy a corregir, pero la corrección es sobre la conducta, no sobre mi relación con él. Esa es incondicional. Es mi hijo, lo quiero, lo amo y no dejaré de amarle. Qué importante es eso para nuestros hijos. Demostrar afecto y ternura. No hay nada que recargue más emocionalmente que la ternura y el afecto en el hogar. Y ojalá que haya una vida espiritual. Si somos cristianos, creyentes, qué importante es cultivar la dimensión espiritual en familia. Solo una palabra en cuanto a la Iglesia. Estamos en una iglesia que se está formando aquí en Lalín. Venimos de diferentes iglesias. La iglesia es lo que podríamos llamar familia de familias. De hecho, la iglesia se describe en el texto bíblico como la familia de la fe. La reconciliación con Dios nos convierte dejamos de ser criaturas solamente de Dios a ser hijos de Dios. Y nos relacionamos con el Padre diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos. O sea, la dimensión espiritual y la dimensión eclesial integran a la familia. Y qué importante es la familia. En algún momento, pues uno de los cónyuges puede fallecer y el otro queda viudo. Y eso supone toda una crisis para una familia. La Iglesia no puede sustituir al cónyuge que ha fallecido, pero esos niños pueden crecer y esa esposa o ese esposo tienen un ámbito de relaciones que va más allá de la que tenían en familia y que parcialmente cubre. Y qué importante es esta dimensión. No vamos a la Iglesia por eso, pero es uno de los beneficios que tiene también la Iglesia como familias de familias. Y, por último, la familia provee, a diferencia de lo que creían los marxistas, un fundamento sólido para la sociedad. Mirad, el modelo comunista de vivir en comunidades de muchos países que abrazaron la ideología marxista no tiene nada que ver con la familia. El calor, el amor, el afecto que una familia provee, el nivel de implicación de unos padres, ninguna organización humana lo puede aportar. La familia fue diseñada por Dios para darnos realmente lo que necesitamos. Y es muy importante para la sociedad tener familias lo más saludables, lo más maduras y lo más estables. Una sociedad, un país que tiene familias en gran medida estables y maduras, ese país tiene mucho menos conflicto. Ese país va a progresar mucho más. Esto es lo que nos dice el profeta Jeremías. Dice, orad, contribuid al bienestar de vuestra ciudad, porque el bienestar de vuestra ciudad es vuestro propio bienestar. El cristiano, la familia cristiana, se siente responsable de las relaciones y crea buenas relaciones. Y las familias cristianas podemos ser de mucha bendición para nuestra ciudad, para nuestra sociedad.